Hola, buenas tardes youtubers, yo soy Ali Bacaloca, para los muy pocos que todavía no me conocen. Y hoy vamos a hablar de Paleos versus 811, la segunda parte. Porque me pareció que faltó profundizar muchos temas en el primer video. Además, para responder a la pregunta que me hizo un colega sobre suficiencia nutricional. Me preguntó sobre B12 específicamente, cosas bien conocidas. Hierro, omega 3, etcétera, proteína. Para contestar a esto tengo que ser tan general que es complicado, pero realmente si hacemos el planteo desde la raíz, creo que les va a resultar realmente muy beneficioso para hacer el análisis. La cuestión es la siguiente. Tenemos que hablar del fenotipo. ¿Y qué es el fenotipo? Es el resultado visible de una genética X, cual sea, un pez, una vaca, lo que quieran, en su ambiente natural. El ser humano, como ambiente natural, podríamos decir que tuvo el Paleolítico, ¿sí? O tuvo, en realidad, ese tiempo previo a la civilización como la conocemos, a la industrialización, al uso de sustancias no tan naturales para el organismo, como los cereales incluso, ¿no? Entonces, el ser humano pareciera haber tenido varios fenotipos, ¿sí? Porque sabemos que tuvo uno natural en el Paleolítico, que cazaba, qué tal, y hoy es otro completamente. O sea, hay un abastecimiento de alimentos tan enorme que hoy hay una crisis de abundancia y no de insuficiencia, no de deficiencia, ¿no? Entonces son contextos muy diferentes, pero un fenotipo es eso, es el genotipo más el ambiente. Y el ambiente cambió tanto que realmente tenemos que hablar muy cuidadosamente de él. Cuando hablamos de genotipo, tenemos que hacer hincapié en un punto crucial, que es que no somos todos iguales. No. Y al tratar de homologar rasgos diferentes, quizá detrás de este discurso político, de que, porque realmente queda políticamente correcto decir somos todos iguales, y el que dice no somos todos iguales queda un poco xenófobo, pero realmente no es lo mismo un negro que un asiático, que un hindú, que un europeo. No es lo mismo que un yanqui, que un eslavo, ¿sí? Entonces, que un vikingo, que tal. Entonces, empiezan a jugar estos diferentes aspectos congénitos, o sea, del genoma en sí, ¿sí? Y entonces, al hablar de genotipos, tenemos que hablar de esto. Hay subrazas, ¿sí? Hay subrazas. Entonces, es lógico pensar que un africano quizá no debería adoptar dietas altas en carne, porque antes de la colonización no había carne en África, no había eso que se ve hoy. Habían otros animales, no había chanchos, no habían vacas, ¿sí? O los americanos, ¿qué comían los americanos antes de la colonización? Incluso mucho antes de la agricultura que llevaban en ese lugar, ¿no? Porque acá en realidad, ¿no? Acá mismo. Yo soy de Argentina, América. ¿Y qué comían? Cereales, quinoa, o sea, los mayas, payas, lencas, incas, toltecas, tal. ¿Qué comían acá? Y eso es algo muy importante porque probablemente era algo mucho más adaptado a su genética. Y era una dieta alta en carbos, ¿sí? Entonces, quizá a poblaciones que les conviene comer más alto en grasa y bajo en carbos, no es lo mismo que una población que le conviene comer alto en carbo y bajo en grasas. Entonces puede venir por ese lado la insuficiencia. Ese es uno de los aspectos. Pues si agarramos a alguien del condado, del estudio de China de Colin Campbell, y lo mandamos a Yanquilandia, va a tener problemas de salud, porque no está acostumbrado a comer bacon, a tomar leche, a Pero no se lo podemos achacar únicamente a los genes, ¿sí? Porque lo que hizo Campbell fue decir, bueno, mandamos al chino allá y empezó a tener las mismas enfermedades. Entonces, quiere decir que los genes no son el punto. No, sí que son el punto. Lo que pasa es que lo mismo hubiese sucedido si agarrásemos a alguien que siempre comió en una cultura donde cazaba,
porque realmente hay culturas ahí medio perdidas y no tan perdidas que cazan, incluso hoy mismo lo siguen haciendo, y viven hasta edades avanzadas. Entonces tenemos que ver esto también. No solo los chinos de condados viven hasta edades avanzadas, ¿sí? Sino también estas poblaciones que algunas cazan, que Okinawa, que también, ¿sí? Incluyen ciertos alimentos de origen animal. Entonces la genética es un punto importante. Después tenemos que hablar de el ambiente de ese genotipo. Es decir, todo, absolutamente todo, porque, o sea, a nivel de las sustancias químicas que son metilos, que son antioxidantes en nuestras células, pero realmente, ¿qué es lo que nos da ese entorno químico? Absolutamente todo, desde el lugar en donde vivimos, las emociones que tenemos, realmente es todo, los químicos del ambiente, ¿sí? La alimentación, por supuesto. Entonces, el genotipo vive en un cierto ambiente, y ese ambiente puede ser el problema. Puede ser, por ejemplo, que nuestros órganos no estén funcionando tan bien, y eso es el ambiente también, porque nuestras células que tratan de orquestar un metabolismo que funcione, nuestras células cerebrales también, sea del sistema nervioso central, tratan de orquestar un sistema inmunológico y un sistema metabólico que funcione, y de repente tienen órganos que funcionan raro, porque, o sea, tomé demasiado alcohol, que las fermentaciones alcohólicas en un ambiente natural no existían para el ser humano, al menos como se la conoce hoy con el etanol, ¿no? Entonces tengo el hígado choto, y ahí es un ambiente adverso. De repente llevo una dieta demasiado alta en proteínas, me jodo un poco los riñones. Tengo un ambiente medio adverso, complicado. Entonces, ¿cómo están los órganos corporales? ¿Sí? Porque eso también es importante tenerlo en cuenta. Si esto de la B12, que omega 3, que hierro, ¿qué tal? Y también es importante tener en cuenta la flora, que también es el ambiente externo. ¿Por qué ambiente externo? Porque la célula es el único interno. Después lo demás, ¿sí? Y si la flora no está adaptada, o sea, y no puede producir las vitaminas necesarias, ¿sí? Es un tema. Y ahí, bueno, nos metemos de lleno. B12. ¿Qué podemos decir de la B12? Cianocobalamina, cobalto, mineral, y es cianuro, o sea, la medio molécula de cianuro, que es el ciano. Se une en cianocobalamina, bien, se produce en el sistema digestivo. No se produce en buena medida si ese sistema digestivo no está preparado, es decir, no hay una flora bacteriana tan probotela, porque venimos comiendo alto en carne, entonces ese ambiente no va a ser tan favorable, ¿sí? El omega 3. Bueno, el omega 3 es un punto aparte, porque primero tengo que decir lo siguiente, ¿sí? El hígado produce pequeñas dosis de omega 3. Bueno, o sea, podríamos adaptar poblaciones en el futuro, sí, que produzcan más omega 3, incluso en una generación quizá limpiando el hígado. Pero no le veo tanto el punto, porque no sé quién sufre deficiencia de omega 3. Sinceramente, hay poblaciones que no tienen puñetera relación con el omega 3, porque no tienen costa, o sea, y viven realmente de ganadería terrestre en su mayoría, y los animales que tienen esta grasa, que es fundamentalmente marina, no están ahí, o sea, como para ellos. Entonces esto del omega 3, ¿qué onda con el omega 3? Porque sí, están en las hojas, ¿no? Pero realmente hay poblaciones que llegan a edades tardías y todo, y no están relacionadas directamente con el omega 3. ¿O será que tienen acceso al pescado? ¿No? Pero eso es lo que digo. Que las plantas pueden tener omega 3, pero no es el EPA, DHA, que es el que realmente necesitamos, porque si no el hígado lo tiene que transformar, incluso el omega 3 de las hojas, ¿no? El hierro y todos los demás minerales, bueno, existe la acidosis crónica, contra la que el cuerpo lucha, generando un equilibrio ácido-básico. ¿Y cómo lo hace? A carga de minerales, o sea, a costa de minerales. Van los minerales ahí a chocar con los ácidos, pum, neutralizan y se consumen en eso. Entonces, como el cuerpo tiene minerales, nuestro cuerpo reflejo
de la tierra tiene minerales en sus huesos. Entonces no es tanto una crisis de nutrientes que debiéramos incorporar, sino que no debiéramos destruir, ¿sí? Más que nada. Por eso hoy es tan necesario los minerales y tal. Y bueno, la proteína es la santa proteína de lo que hablamos toda la vida, que hace mucho ya se sabe que es completa, que hay buenos perfiles de aminoácidos incluso en el reino vegetal, absolutamente. Sí, esto que dice la ONU, que viene diciendo hace como 30 años de juntar legumbres con cereales, es así, tenés buen perfil de aminoácidos con la santa diferencia de la biodisponibilidad, ¿cierto? La biodisponibilidad ahí es un tema. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la biodisponibilidad acá. Y quiero reivindicar un poco a Gastronómica, que le dijimos, vete a tomar por culo porque no eres vegana, ¿no? Pero en realidad yo creo que ella empezó a intuir un poco esto, que es un aspecto real y que a veces es más inconveniente llevar una dieta vegana mal sustentada que una dieta omnívora o una dieta a tomar por culo, ¿sí? Entonces esto es lo que me parece interesante. Yo sé que ella no hizo de repente una lectura exhaustiva, minuciosa de este asunto, y quizás demasiado rápidamente concluyó que, bueno, a la bosta del veganismo porque tiene que prevalecer el hombre, y después pensar en lo demás. Sí, es verdad, pero me parece que no es ahí que termina la discusión, hay mucho más por ver. Entonces, ¿qué le diría yo a los paleo? ¿Qué le diría yo a los de la 811, incluso a los de SCDA? Que tienen que abrirse a ver qué es lo que realmente hay en común y qué es lo que nos diferencia para ver cuál es la posta. Porque la posta es una. Ya después los distintos focos la observan a la cosa en cuestión de distintas maneras y hacen sus síntesis. Pero, ojo, no caigamos en la locura de pensar que la mente es la que decide cómo es el juego, porque eso es falso. ¿Quién decide cómo es el juego? El plano físico, ¿sí? La mente decide cómo jugar, pero no cómo es el juego, ¿sí? Alguien puede venir y decirme, no, pero es todo mental, entonces yo le digo, fumate un porro y trata de vivir un día normal. Y no vas a poder, porque son leyes físicas que realmente determinan tu comportamiento más allá de lo que vos puedas pensar, de tus emociones y tal. El aspecto emocional y mental es importantísimo, pero no es realmente tan determinante como lo es el plano físico, ¿sí? Y lo que es el plano mental es la interpretación. Es decir, si yo pienso que ese plato de comida me va a caer mal, estoy predisponiendo a mi metabolismo para asimilar eso de una manera de menor calidad, ¿sí? Voy a tener una menor calidad de asimilación de eso y probablemente algo de eso me caiga mal, por lo que es el entendimiento, ¿sí? Por lo que es de repente la predisposición mental, que eso es cierto y es parte del juego, pero no es realmente en lo que yo más me enfocaría. Entonces, vamos a hablar del paleo y de la 811 sin mencionarlos. Vamos a hablar de energía, camaradas, energía, suficiencia energética. ¿Y cómo es que esto atraviesa a los paleo y a los no paleo, a los 811, a los veganos, tal? Es en la evolución a la que hemos llegado como especie. Evolución misteriosa, si las hay, porque de repente al principio no parecía que el Homo sapiens tuviera ascendentes directos. De repente era que eran los neandertales, de repente hoy se sabe que no, de repente que los Kun, que los Inuit. Pero lo cierto es que es un ser con un encéfalo muchísimo más grande que el resto de los animales, ¿sí? Entonces esto posiblemente sea lo que nos da esta capacidad mental de autopercepción y demás. Pero se formó gracias a ¿qué? A la evolución. ¿Qué tipo de evolución? No sé. Porque en la darwiniana yo no creo, me parece estúpida hasta cierto sentido. Entonces no tenemos que limitar a la humanidad con preceptos que de repente ya quedaron obsoletos. Pues si leen el origen de las especies se van a encontrar con preceptos realmente tontos, como que la mujer era menos evolucionada o que el gorila estaba entre el hombre negro y el blanco. Realmente cosas estúpidas. Entonces, bueno, para no ser tan larga la cuestión, vamos a decir que
la forma de alimentación tiene directa relación con el crecimiento del encéfalo, ¿sí? Pero la evolución no parece ser como se describía en un principio, que de repente la jirafa estiraba el cuello y entonces iba a dar lugar a generaciones con el cuello más estirado. No es así el ambiente que modifica ese genotipo, no es así, sino que la morfología universal trabaja de una manera compleja en ese punto. Hace realmente una fusión entre la permanencia y la impermanencia que es tan perfecta y tan maravillosa que realmente nos asombra, ¿no? Porque el ADN no es solo estático, sino que también es dinámico. ¿Y cómo está eso? Bueno, activa y desactiva códigos genéticos. ¿Qué los activa y los desactiva? El ambiente, el epigenoma. Bueno, pero lo cierto es que acá estamos, de hecho, y tenemos que jugar nuestras cartas. Y también podemos saber que los homínidos, los monos, de hecho, monos arborícolas, también desarrollaron mucho su encéfalo por comer fruta. ¿Será que es la energía? ¿Qué es lo que hace que se activen o desactiven estos códigos genéticos más predispuestos a la acumulación energética cerebral? Bueno, ese es mi punto, que me parece muy importante, ¿no? Entonces, los paleo, ¿qué es lo que tienen que reconocer? El cáncer. O sea, si llevo una dieta demasiado alta en proteína animal, ¿qué es lo que pasa? La flora, ¿sí? Putrefactiva, producto de los alimentos cárnicos, el ácido úrico también. La flora, porque la carne no tiene fibra, ¿no? No tiene carbohidratos, no tiene fibra tampoco. Entonces, eso. Y los de la 811 tendrían que reconocer la firma genética, es decir, que por 2,5 millones de años cazamos otros animales y hay comunidades que siguen haciéndolo y viven hasta edades avanzadas. El metabolismo acumulativo tendríamos que también prestar atención, porque si comemos muchos carbohidratos empieza a subir también la génesis de las grasas, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. La biodisponibilidad, que no es lo mismo comerse un huevo que comer mucha acelga, mucha espinaca, no es lo mismo, porque el huevo, o sea, el cuerpo humano agarra la proteína y la usa, y fin. En cambio con lo otro no, es más lento, tiene que esperar a que estén todos los aminoácidos para poderlo usar. Entonces la biodisponibilidad es un tema. Y tienen que asumir los de la 811 las alergias a ciertos granos, al gluten, ¿sí? A las harinas, incluso en ciertos niveles a otros granos no tan que no son trigo, ¿sí? La avena, por ejemplo. Y los del SCDA también tienen que ver que hay mucho más, después de Arnold Ehret, que tiró puntas muy importantes, pero hay mucho más. Y tienen que asumir esto de la firma genética que nos está hablando de una manera decisiva. Entonces, si queremos adoptar una dieta que de repente tenga carbos paleolíticos, ¿no? Frutas, verduras, tubérculos y semillas, entonces, y queremos, quizá dependiendo de la genética, incluir un poco de proteína animal, incluir de manera permanente o de manera transitiva, eso hay que verlo realmente. Pero lo que tenemos que hacer es observar que una dieta no va a funcionar si es alta en carbos y alta en grasas al mismo tiempo. No va a funcionar. Lo que demuestra funcionar es una dieta alta en grasa y baja en carbos, o alta en carbos y baja en grasa, ¿no? Entonces, eso es el punto importante. Y quizá lo que tienen que hacer los de la 811 es reconocer que una dieta demasiado alta en carbos no va a ser tan buena, y demasiado baja en grasa quizá tampoco. Y los de la paleo tienen que reconocer que una dieta moderadamente elevada en carbos sea mejor quizá que una dieta cetogénica, que acarrea otros problemas de salud, ¿no? Entonces, bueno, los invito a hacer su propia síntesis, a ser críticos. Si ven este video seguramente son críticos, pero a mí me gusta la gente que tiene una ética definida, además una ética benevolente, y que no se ponen en un pedestal, no se pongan en un pedestal, no se instituyan y se queden ahí en una cajita cerrada, porque hay más que ver, ¿no? Hay más que ver. Entonces, para hablar de la ética, como para cerrar todo este video, vamos a decir que si yo planteo llevar una dieta
con frutas, verduras, tubérculos, o sea, carbohidratos paleolíticos, ¿no? En principio semillas, frutos secos. Y deseo agregarle, como para hacer una transición, algo de proteína animal. No lo veo tan inconveniente como muchas otras cosas que andan dando vueltas, ¿sí? No lo veo tan inconveniente. Y les digo por qué, incluso en el sentido ético. Porque no podemos hacer una entelequia, digamos, un pensamiento sobre pensamiento de la ética en sí. O sea, ética de la ética misma no, sino que tiene que estar fundamentada en la coherencia de nuestra naturaleza humana. Es decir, si yo deseo incluir huevos y pescado, que me parece muy razonable, no se me puede achacar de repente el maltrato animal tanto como se lo achaca hoy en día. ¿Por qué? Porque ese pescado que de repente está siendo cazado bajo leyes absolutamente naturales. Tuvo vida, tuvo muerte natural, ¿sí? Y no es lo mismo que un pescado de piscifactoría que vivió estresado, con alimentos inconvenientes, que algunos animales incluso se suicidan porque viven en cautiverio. Nosotros también vivimos en cautiverio. Entonces no es lo mismo, ¿sí? Entonces, si a las vacas se las sigue torturando, a los pollos, a los cerdos, y realmente, o sea, no hay dieta paleo que vaya a avalar esto, porque nadie quiere ese estilo de vida, ni para ellos, ni tampoco para adoptarlo, porque no es solo inconveniente para los animales, sino también para el planeta, ¿sí? Porque se ha demostrado, digamos, la ONU sacó un informe, que siempre yo menciono esto, diciendo que la ganadería se carga el ecosistema de una manera tremenda, ¿sí? La agricultura también, pero por otras cosas, digamos, por la deforestación y por el uso de pesticidas y demás, pero los organismos vegetales, o sea, no generan CO2, no, al revés, se lo comen. Entonces no podemos culparla, ¿sí? Lo que tenemos que culpar es a la sobreproducción de grano para estas dietas demasiado alta en carbos, que no está del todo bueno, y eso tienen que revisarlo los de la 811. Y también los de la ganadería, ¿sí? Que una ganadería demasiado intensiva y unos mercados demasiado concentrados no nos sirven. No nos está sirviendo todo eso, no nos está ayudando como humanidad. No sean estúpidos, porque somos todos parte de lo mismo, ¿sí? Entonces no hay nada más estúpido, se lo digo a la gente de las altas esferas que pueda llegar a ver este video o saber de él, que no hay nada más tonto que atentar contra la propia especie. No hay nada más tonto, ninguna especie hace eso, ¿sí? Ninguna hormiguero atenta contra sí mismo, porque realmente es muy estúpido. Entonces, si queremos evolucionar, tenemos que sincerarnos, ser sinceros con la población mundial, o sea, gestar poblaciones conscientes, críticas, ¿sí? Para poder trascender realmente los puntos que aquejan nuestra existencia hoy. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó tanto como a mí, denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios. Espero haber respondido tu pregunta, colega, sobre la suficiencia nutricional. Y les digo, a los que quieran trabajar conmigo, me gusta la gente crítica, como ustedes, pero que además no se pone en un pedestal y tiene una ética definida y benevolente. Porque por ahí hay gente que viene y me dice, no, pero quizá el suicidio sea una buena opción. No, por favor, esto no es una buena opción. O hay gente que quizá que viene y me dice la eugenesia, de que todos tenemos que tener una genética pura. No, realmente yo estoy en contra de esos argumentos, que son oscuros, porque el ser humano tiene una naturaleza diferente, una naturaleza generosa, y si nosotros dejamos vivir gente que no tiene, digamos, la genética pulcra, que define a nuestra especie, es porque matarlos es una mierda, ¿sí? Y por otro lado, no es el tema si matarlos o si no matarlos, porque cualquiera de las dos cosas ya va a ser mala. Es como el tema del aborto. Lo quiero explicar en forma sintética. O sea, estar a favor o en contra del aborto siempre va a ser malo. Entonces hay que ir antes, ¿sí? Porque siempre va a ser malo, porque o es malo para la criatura o es malo para la mujer. Entonces hay que ir antes, a la prevención, ¿sí? No a tratar de crear un parche, sino antes, en la prevención de cómo evitar que estas cosas sucedan.
Por ejemplo, esto de la eugenesia, bueno, cómo evitar que se contamine el ambiente para que entonces nazcan gente o mal formada o no sé qué, ¿sí? Esto es lo que hay que evitar, ¿sí? Más que andar matando gente no apta, eso es una estupidez, ¿sí? Perdón que lo diga así, pero realmente me parece que es bajo pensar de esa manera. Porque sí que el egoísmo es parte de la ecuación, pero nosotros no somos egoístas como un león que mata a su hijo. Esto en la sociedad humana sería una aberración, ¿sí? Nosotros tenemos un tipo diferente de naturaleza y nuestro egoísmo quizás solo tiene que reducirse al tema de velar por el ser humano antes que por los animales. Que esto es razonable o no, ¿sí? Porque si yo digo, bueno, tengo que usar huevos, tengo que usar pescado, pero los mato realmente de una manera sana, me parece válido, me parece absolutamente válido, como hacen las comunidades a lo ancho del mundo. Tipo la película Avatar, que los mataban sabiendo que lo mejor era no hacerlo, realmente con un respeto al alma a ese cuerpo, ¿no? Y con una manera de integrar la naturaleza realmente coherente, ¿no? Porque de repente ese búfalo tuvo una muerte natural, como si se lo hubiese cazado otro animal, ¿sí? Pero no esta basura de piscifactoría, de los frigoríficos, que no son otra cosa que campos de concentración para los animales, ¿sí? Así que bueno, les dejo un saludo grande, los quiero, los estimo, y bueno, nos vemos en la próxima. No se olviden que la información es poder y que la última palabra es la suya.